Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 19 de abril de 2023. A ver cómo les hago llevadero yo el relato informativo del día de hoy, que ha transcurrido desde el punto de vista, digamos, del lugar en el Congreso de los Diputados. Porque el presidente, Pedro Sánchez, tenía comprometida una comparecencia, se supone que para hablar de los últimos consejos europeos, de la evolución del conflicto de Ucrania y de Marruecos, que no sonaba mal, porque ya saben ustedes que el cambio de política que ha tenido España con respecto a Marruecos todavía no nos lo han explicado. Y está aquí todo el Parlamento, cuando digo todo el Parlamento, digo todo el Parlamento. En esto hay una unidad de criterio entre los socios del gobierno y la derecha de la oposición. El único partido que se mantiene fiel a ese cambio de criterio y que conoce, si es que lo conoce, los motivos de ese cambio, es el Partido Socialista. Y ya les adelanto que sobre esta cuestión, que en principio podría tener cierto interés, el presidente del gobierno no ha dado ninguna pista. Es una cosa muy llamativa. Entonces, ¿para qué ha servido este debate parlamentario tan largo? Porque ha durado 7 horas. Ahora están con la sesión de control y son ya más de las 4 de la tarde. Pues ha servido, de verdad, créanme, para que el partido gobernante, que es el PSOE, se ahorre un dineral, que es lo que cuesta montar un mitin. En una campaña electoral, pues ir a un mitin supone alquilar un local, supone movilizar una enorme cantidad de simpatizantes, supone gastarte otro pastizal en cartelería, en anuncios, etcétera. El Congreso de los Diputados es gratis. Y de verdad, créanme, que lo que hoy ha protagonizado Sánchez en el Congreso de los Diputados se parece más a un mitin electoral que a una comparecencia seria. Vuelvo a repetir, se supone que los motivos que llevaban al Congreso al presidente del gobierno eran las últimas reuniones de los consejos europeos, Ucrania y Marruecos. Pues miren por dónde ha empezado el presidente del gobierno. ¿Qué ha sucedido en estos menos de 3 meses desde mi última comparecencia en este Congreso? Creo que la mejor forma de visualizarlo es recordando las imágenes que nos ha dejado esta Semana Santa. Hoteles llenos, terrazas a rebosar de gente, playas hasta la bandera, en definitiva, optimismo en la calle. Pues nada, si hay optimismo en la calle, me imagino que habrá mucha gente dispuesta a ir a votar al Partido Socialista el 28 de mayo, ¿no? Porque todo ha sido electoralismo, créanme, ¿eh? O sea, les voy a ahorrar una enorme cantidad de detalles a propósito de los muchos minutos, horas en las que he hablado de la situación económica española. Para bien, siempre para bien, todo para bien. Estamos mejor que el resto de nuestros países europeos en todo. En inflación, en crecimiento, en creación de empleo, en expectativas de crecimiento para los próximos años, en inversión extranjera en nuestro país, en todo, en todo. Parece el paraíso terrenal en boca de Sánchez. Y para que vean, de verdad que si tuviéramos que hacer un resumen de todo lo que ha dicho, de todo lo bien que va, económicamente hablando, necesitaríamos habilitar un anexo especial en este programa. Y como no se trata de eso, pues confórmense con esta visión de conjunto. España es el país que más crece en Europa, o de las grandes economías de Europa, para ser más precisos, y que crea cifras récord de empleo. El país que más ha reducido la inflación y con los precios de la energía más baratos de Europa. El que más avanzado va con los fondos europeos y el que cuenta con mayor paz social. En definitiva, señorías, no se trata de milagros, tampoco de curanderos, por supuesto no de telepredicadoras. Se trata de que las políticas progresistas gestionan mejor la economía que el neoliberalismo de la derecha. Bueno, hay un momento muy divertido en el que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya harto, ha dicho: este señor presidente, o sea, nos está pegando usted un pastizal, o sea, un pestiño larguísimo, hablando de lo que le da la gana y abusando de la prerrogativa que tiene usted de contarnos lo que le dé la gana sin tiempo ilimitado. Y nosotros nos tenemos que ceñir a unas réplicas muy pequeñas, se supone que sobre la cuestión que nos ha convocado. Por tanto, es que ni siquiera ha habido oportunidad de darle réplica concreta a todas estas consideraciones generales, todas ellas súper optimistas del presidente del gobierno. Y vuelvo a repetir que les ahorro el detalle, la letra pequeña, porque empezó a hablar del número de puestos de trabajo que se han generado, porcentaje decimal del crecimiento de la economía, expectativas según los grandes observatorios internacionales. Bueno, que no se ha ahorrado ni un solo detalle. O sea, de verdad, si cada una de las palabras que hubiera utilizado hubiera sido una medalla, no se hubiera podido mover físicamente porque el peso del traje hubiera hecho absolutamente imposible cualquier gesto de movilidad.
Bueno, entonces, ¿qué han hecho los grupos de la oposición? Pues nada, pues aprovechar los minutos que tenían para hacer descalificaciones generales, no argumentalmente a cada una de las cosas que iba diciendo el presidente del gobierno. ¿Quién es el que desempeña el papel de principal partido de la oposición? El PP. ¿Y quién es la portavoz del PP? Cuca Gamarra. ¿Y qué, digamos, argumento general ha querido utilizar para bajar al señor Sánchez del triunfalismo? Pues hombre, mírese, vea el gobierno que tiene, vea quién le rodea y tenga usted el pudor de reconocer que tiene un gobierno que no le hace ni puñetero caso. En el Consejo de Ministros que usted preside, se sienta a su lado una vicepresidenta que le ha llamado machista, que además considera que usted debería de haber cesado al ministro del Interior. Vicepresidenta que dice que Marruecos es una dictadura y vicepresidenta que advierte a sus compañeras de coalición en virtud de la cual es vicepresidenta, que no les va a votar en las próximas elecciones. ¿No se da cuenta que hasta en el Consejo de Ministros se le ha perdido el respeto? Pues no se da cuenta el presidente del gobierno. Insisto en que he utilizado este testimonio de Gamarra porque es de los pocos que puedo utilizar con carácter general. Estoy tratando de ir de lo general a lo particular a esa especie de introducción tan triunfalista del presidente del gobierno. Pero bueno, por lo tanto, mitin electoral, venta de expectativas, hay que convencer a la opinión pública de que lo estamos haciendo muy bien y que ese optimismo que se respira en la calle se tiene que traducir en votos el día 28 de mayo. Y si entramos en las cuestiones concretas, hay dos asuntos que yo creo que han capitalizado la atención. Primero, el de la vivienda. El gobierno, esto ya lo hemos contado varias veces estos días, está muy obsesionado en convertir la vivienda en un eje de la campaña electoral. Entre otras cosas porque todas las encuestas que maneja, empezando por las del CIS, dicen que es la gran preocupación de la gente joven de nuestro país, sobre todo en el intervalo de edades que va desde los 25 hasta los 34, según dicen las encuestas. Entonces ahí hay un nicho electoral al que tiene que convencer como sea. Y por lo tanto, después de haber hablado ya de la ley de vivienda, ha hecho un anuncio nuevo. Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. Y que se sumarán, lo he dicho al principio, a las 50.000 de la Sareb. Bueno, la oposición escucha este tipo de anuncios con cara, pues no sé cuál sería la expresión correcta, ya no de paciencia, yo creo que con cara de juerga. ¿Por qué? Porque consideran que todo es una tomadura de pelo, incluyendo sus propios socios. Hoy le han preguntado a Ione Belarra, oiga, ¿usted sabía que el presidente del gobierno iba a hacer este anuncio? ¿Se lo ha consultado? Es decir, ¿va usted a quedarse cruzada de brazos, que es otra manera de plantearlo, viendo que el presidente del gobierno quiere utilizar eso como argumento en beneficio propio desde el punto de vista electoral? Y Ione Belarra ha dicho, no tenía ni la más remota idea. Pero no tengan ustedes ninguna duda de que si el presidente lo hace es porque nosotros, desde Unidas Podemos, se lo exigimos. Sin nosotros no sería posible. ¿Les habían informado de este último anuncio? No, pero yo creo que es evidente que esto tiene que ver con todas las exigencias, todas las propuestas y medidas que hemos ido desplegando a lo largo de la legislatura y que, insisto, creo que nunca se habrían cumplido, como esa primera ley de vivienda, y que nunca se van a cumplir si no es por la influencia y por el esfuerzo de Podemos por poner el derecho a la vivienda como una de las condiciones sine qua non para que una legislatura se pueda llamar progresista. Por lo tanto, si alguien quiere premiar a un partido político por esta inopinada preocupación por el asunto de la vivienda, que se fijen en Podemos y no en el Partido Socialista. Al final, como gobiernan juntos, la ley de la vivienda va a salir con los votos de los dos. Por lo tanto, Belarra no puede ir contra los planes que ha anunciado el presidente del gobierno en materia de vivienda. Quien sí lo puede hacer son los partidos de la oposición, porque ellos no van a secundar ni la ley ni los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno. Esas 43.000 viviendas que se suman a las 50.000 del Sareb. Fíjense lo que opinan de esas 50.000 del Sareb los grupos de la oposición, empezando, una vez más, por el primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, en representación del PP. Se saca de la manga los 50.000 viviendas de la Sareb. 50.000 viviendas que no le han durado ni 48 horas.
En 24 horas su propia ministra ya le desautorizó cuando dijo que de las 50.000, 14.000 ya estaban habitadas. Ah, eso sí, muchas de ellas con ocupas. No se ría, es así. Otras 14.000 estaban supuestamente en construcción y que el resto son solares. En definitiva, un bluff, un anuncio fantasma en mitad de la campaña electoral. Y si no fuera porque son de partidos distintos y cada vez más distantes, PP y Vox, diría que la señora Monasterio se ha puesto de acuerdo en el argumentario con Cuca Gamarra, porque ha dicho prácticamente lo mismo en otro foro, eso sí, escúchenla. La propuesta de Sánchez de la Sareb es un engaño. Esas viviendas ya estaban ahí, a un precio, pero están en lugares, en condiciones imposibles. Ya las podía haber comprado la gente, no las han comprado por algo. Si uno se estudia al detalle, yo ayer lo hice, dónde están las viviendas, las condiciones que tienen, etcétera, se da cuenta de que una vez más, bueno, es lo que nos tiene acostumbrados Sánchez, nos está engañando. Bueno, esto es lo que opina la oposición a propósito del anuncio de las viviendas, del Sareb más las 43.000 nuevas. Pero luego está el asunto de fondo, que es la ley de vivienda que va a salir respaldada en los próximos días, quieren que sea antes del 28 de mayo, con el apoyo de todos los grupos que están en la mayoría Frankenstein. Bueno, sobre esa ley esta mañana Isabel Díaz Ayuso, que ha estado aquí en el programa de Federico Jiménez Los Santos, ha dicho lo siguiente. Entonces, dentro de mis competencias, lo que voy a intentar por todos los medios es no intervenir jamás la propiedad, nunca meterme en los precios de los alquileres, no intervenir la vivienda, simplemente porque la vivienda es sagrada, es un derecho constitucional y la voy a defender. Entonces, en la medida en la que yo pueda, no pienso tocar una sola casa, todo lo contrario. O sea, a lo poquito que le deje la ley, esa ley de vivienda no se aplicará en Madrid. Este es el mensaje que dice Isabel Díaz Ayuso. Y Sánchez ya debía estar avisado de que Ayuso había dicho eso en esta casa. ¿Por qué? Porque durante su intervención ha hecho una advertencia, yo creo que directamente dirigida a Ayuso, aunque no lo haya citado con nombres y apellidos, advirtiéndole de lo que le pasaría si no cumple la ley que el gobierno se saca de la manga. Y a otros partidos que continúan apoyando las fracasadas recetas neoliberales y que ya están amenazando incluso, señorías, con no cumplir con la legislación allí donde gobiernan, yo les recuerdo simplemente que las leyes que aprueba este Parlamento democrático se cumplen y que la ley de vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Bueno, ya veremos si se cumplirá o no se cumplirá. De momento estas son las posiciones retóricas que hoy se han esgrimido en el Congreso de los Diputados. Y ya saben ustedes cuál es el mal de fondo. Es decir, aquí hay un partido que quiere esa ley, una ley que pactó con Batasuna y con Esquerra Republicana de Cataluña, que Podemos va a apoyar, que otros partidos de la izquierda apoyarán, pero no del todo, porque no está muy claro si interfieren o no en las competencias de las comunidades autónomas, y que desde luego los empresarios consideran que va exactamente, hoy lo ha vuelto a repetir el señor Garamendi, en la dirección contraria. Lo que nosotros no compartimos, pensamos que lo que va en sentido contrario es el intervencionismo en vena de lo que es la política de alquileres, porque eso también es el derecho de la propiedad. Y es un derecho la propiedad también. Y yo creo que esos intervencionismos, además, se demuestra, ¿no? De hecho, en el mundo, cuando se han aplicado, que lo que hacen es justamente lo contrario de lo que se pretende. Bueno, y luego también les decía al principio, se hablaba de Marruecos. Esto sí que estaba en el anuncio de la comparecencia del presidente del gobierno. Y se esperaba, también lo he contado al principio del programa, con cierto interés, porque hasta ahora el gobierno no ha explicado por qué cambió inopinadamente de política exterior en relación a Marruecos. Bueno, pues el presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación. Les voy a resumir su discurso en 3 fragmentos, que creo que lo completan absolutamente. Fragmento número 1. Marruecos es un socio estratégico de nuestro país. Un país, Marruecos, amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España, nuestra puerta de entrada en África, un aliado esencial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en nuestro país y en el continente europeo. Y por lo tanto, como es tan importante para nosotros llevarnos bien con Marruecos, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues reunirse con el gobierno marroquí y alumbrar un plan que está ya dando unos resultados maravillosos. Hemos abierto una nueva etapa sobre bases mucho más firmes que alejen las crisis recurrentes que hemos vivido con el país vecino, y en esos términos tengo la certeza de que los objetivos de esa reunión de alto nivel se alcanzaron con creces.
Las fronteras de Ceuta y Melilla, ya reabiertas, han devuelto la normalidad a las dos ciudades autónomas y el pasado 27 de enero empezó la expedición comercial con la reapertura de la aduana en Melilla tras 5 años de cierre, al tiempo que abrimos una nueva aduana en Ceuta. Bueno, no son solo beneficios comerciales, ¿eh? Hay un beneficio que también él ha querido explicitar, que es el de la inmigración. ¿Cuánto hemos mejorado en ese aspecto desde que él firmó con Marruecos ese nuevo tratado bilateral? Solamente un dato. En el primer trimestre del año 2023, las llegadas irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta y también a la de Melilla han disminuido en un 78%, comparadas con el mismo periodo del año pasado. Un 63% a las Islas Canarias. Bueno, ¿y cómo han acogido este tipo de declaraciones los grupos de la oposición, los grupos que se sientan en el lado derecho del hemiciclo? Pues con unidad de criterio. Es curioso, porque además ya verán, lo verán a ver enseguida, que algunas de las intervenciones parecen calcadas las unas de las otras, a pesar de que son formaciones políticas distintas. Una vez más, hay que darle prioridad al principal partido de la oposición, al PP, es decir, a Cuca Gamarra. Lo que ha ocurrido alrededor del Sáhara es una nebulosa que nadie de su gobierno quiere aclarar. Algunos en privado dicen incluso que sencillamente no saben cómo explicarlo. Le pido que lo haga usted y que lo haga hoy aquí, porque estamos hablando de temas muy serios. Estamos hablando de la soberanía de nuestro país. Y mire, hay hoy informaciones que usted tiene la responsabilidad de aclarar. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? Esta es una de las muchas preguntas, luego lo veremos, que se han formulado con insistencia. Al final pedía Cuca Gamarra una explicación para que esa nebulosa que rodea ese cambio de criterio que protagonizó el gobierno de Sánchez quede aclarado ante la opinión pública, pero lo cierto es que esa explicación no se ha producido por ningún lado, a pesar, insisto, en que todos los grupos de la oposición han insistido exactamente en el mismo punto y casi con idénticos argumentos. Escuchen, por ejemplo, a Santiago Abascal. ¿Cómo es posible que de un día para otro el señor Sánchez asuma la postura marroquí sobre el Sáhara cuando había empezado su legislatura, trayendo ilegalmente a España a uno de los jefes del Frente Polisario? ¿Cuánto ha costado en miles de millones de euros las consecuencias de enemistarnos con Argelia en plena crisis del suministro de gas y en el momento que los españoles peor lo estaban pasando para pagar las facturas energéticas a final de mes? Y como no hay dos sin tres, escuchen a Inés Arrimadas. ¿Éxito diplomático de verdad? Que Argelia haya congelado relaciones económicas y comerciales, que se estimen en unos primeros 800 millones de euros las pérdidas económicas en Argelia es un éxito comercial, que las empresas se estén planteando hacer reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno es un éxito diplomático, que el gas importado por España de Argelia se haya desplomado en un 40% en el 2022 es un éxito diplomático. Y naturalmente el presidente del gobierno tampoco ha querido responder. Fíjense que son tres grupos parlamentarios preguntándole prácticamente las mismas cosas. Es más, escuchábamos hace un instante cuando hablaba Cuca Gamarra que una de las preguntas más reiterativas ha sido si cesó o no cesó a González Laya como ministra de Exteriores porque lo pidió Marruecos, que es una información que firma hoy Ignacio Zembrano en el diario El Confidencial. No ha sido la única que se lo ha preguntado. Escuchen a Santiago Abascal. Nos podría decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Como no contestaba, le ha llegado el turno a Inés Arrimadas. ¿Y qué ha hecho Inés Arrimadas? Pues también intentar que esa pregunta no quedara sin respuesta. ¿De verdad que se va a ir hoy usted de aquí sin desmentir que no cesó a la ministra porque fuera una exigencia de Marruecos? ¿De verdad que usted se va a ir hoy de aquí dejando esa duda razonable de que eso fuera así? El CNI ha confirmado que se produjo esa reunión. Ha dicho hasta el lugar y la hora. ¿Y usted de verdad que se piensa ir de una comparecencia sobre Marruecos sin decir si esto es verdad? ¿Se da cuenta del grave daño que usted está causando a la imagen de España fuera de España? Pues no sé si se da cuenta o no, pero va a ser que sí, ¿eh? Se ha ido sin confirmar ni desmentir si el cese de González Laya estuvo o no estuvo influido por la petición explícita que le hizo el gobierno alauita.
Por eso decía al principio que el único asunto que al principio tenía un cierto interés, pues ha acabado en nada, en un juego retórico de preguntas sin respuesta y de parabienes para sí mismo, naturalmente, del presidente del gobierno. Bueno, esta sesión ha sido larguísima, les decía al principio, ha empezado 7 horas, hasta tal punto de que hoy miércoles tocaba sesión de control. La sesión de control suele ser muy madrugadora, a las 9 de la mañana, pero es que ha empezado pasadas las 3 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque el señor Sánchez no ha querido ir por la vía, digamos, de la brevedad en su comparecencia inicial. ¿Y qué está pasando en la sesión de control, que todavía se mantiene a estas horas? Pues nada nuevo. Solo había un cruce entre el partido de la oposición, y el presidente del gobierno, porque el resto de las preguntas no iban dirigidas a Pedro Sánchez, y eso ha motivado que haya otro rifirrafe entre la portavoz parlamentaria del PP, entre Cuca Gamarra y entre el presidente del gobierno. ¿A propósito de qué? A propósito de la ley del sí es sí. Cuca Gamarra le decía al presidente del gobierno: cuando usted tiene prisa por cambiar una ley, la cambia en días, y ha puesto algunos ejemplos. Pero para cambiar la ley del sí es sí, ha tardado usted 100 y pico, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, ella la ha citado, y ha llegado a una conclusión, que es lo que ha dado origen a este rifirrafe parlamentario. Para eliminar el delito de sedición que le pidieron sus socios, usted necesitó 39 días. Para reducir las penas de corrupción por malversación que afectaban a sus socios, usted necesitó 11 días. Para corregir su ley del solo sí es sí, lleva usted 194 días. Ya hay 1.000 agresores sexuales que se han beneficiado, 100 de ellos están excarcelados y todavía no ha sido aprobada. ¿Le puede explicar a los españoles por qué son para usted más importantes sus socios que las víctimas? Este es un gobierno feminista que ha puesto en el centro a las mujeres de toda su acción política, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Por tanto, este es un gobierno feminista que hace políticas feministas y que, por cierto, se enorgullece de hacer esas políticas feministas. Señor Sánchez, usted no contesta a mi pregunta. Yo creo que usted se defiende de la acusación de su vicepresidenta de que usted es un machista. Sus prioridades políticas están muy claras. No son las víctimas de los depredadores sexuales sus prioridades. Su única prioridad es usted mismo. La mejor manera de defender, a mi juicio, esta ley, que es un avance feminista, es precisamente hacer esa modificación técnica del Código Penal. Y eso es lo que estamos haciendo, señoría. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta comparecencia larga, y esto es lo que está dando así de momento, aunque no ha terminado, lo aviso, la sesión de control al gobierno de este miércoles 19 de abril de 2023. Vamos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes.